este video hicimos una entrevista a dos adultos jóvenes. Estaremos hablando un poco sobre su adolescencia y después empezaremos preguntas sobre su desarrollo físico al entrar al adulto joven, a la etapa de adulto joven. Ha cambiado desde su adolescencia hasta la etapa que están atravesando ahora, que sería el adulto joven. Su desarrollo cognitivo, el cómo ha cambiado con el paso del tiempo desde que entró pues hasta esta etapa y cuáles han sido como las diferencias que ha tenido entre la adolescencia y el adulto joven. El desarrollo de su personalidad y cómo era antes como adolescente y cómo es ahora como adulto joven, y bueno, cómo la sociedad y su entorno ha afectado a su personalidad, si ha cambiado o no, si ha tenido como o ha mantenido su esencia y su personalidad y cómo ha desarrollado sus cambios desde la adolescencia. Preséntate, por favor. Bueno, soy Diego Alonso. Tengo actualmente 21 años. Este año cumplo los 22 años. Y pues actualmente me dedico a estudiar, básicamente en la universidad. Estoy en mi penúltimo año de carrera. Voy a comenzar con la entrevista. Claro. ¿Cómo era tu relación con tu familia durante la adolescencia? Bueno, pues considero que bastante tranquila, diría yo, puesto que durante la adolescencia pues en realidad no tuvimos tantos roces como lo que se supone que es normal. Entonces creo que sí tuvimos una relación bastante tranquila y en general fue agradable, creo que fue agradable, la verdad. ¿Qué consejo le darías a tu yo de hace 5 años? Que aprenda Excel, pero fuera de eso, que haga las cosas un poco más tranquilo y que no se compare. Creo que es no compararte con gente que ha logrado algo más o que ha logrado algo en general, o sea, que no se presionen, básicamente. ¿Cómo ha cambiado tu perspectiva sobre la vida en los últimos años? Creo que se ha mantenido bastante bien, o sea, obviamente ha habido cambios, pero creo que son muy pequeños y son como respecto a temas muy particulares, pero en general creo que mi percepción de la vida ha sido bastante similar a lo largo de los años y bueno, considero que es una perspectiva de que la vida es buena pero difícil. ¿Qué es lo que te motiva a seguir adelante cada día? No lo sé, o sea que hay mañana, o sea que básicamente que hay la posibilidad de seguir. Y ahí vamos viendo. ¿Qué cambiarías de tu adolescencia si pudieras? Que no hubiera pandemia, la verdad. Creo que sí, bueno, creo que es parte de como la parte generacional que tengo, de justo de estos rangos de edad, que justamente una de las partes más importantes de la adolescencia la vivimos en pandemia, entonces creo que es algo que no podría cambiar de mi adolescencia, pero sí me hubiera gustado no haberlo vivido en pandemia, la verdad. ¿Cuál es tu recuerdo favorito de la adolescencia? Como no tener esa preocupación, o sea, como... Bueno, yo lo veo como más como secundaria prepa, en esa época de estudiante. Aprecio o le tengo en recuerdos. Es básicamente como esa parte de sí estar estudiando y tener como esa pequeña libertad, pero sin tantas responsabilidades como el inicio de esta vida adulta que es complicada desde atrás, o sea, no tener que hacer trámites, no tener que hacer nada de cosas de adulto chiquito, de adulto no tan grande. ¿Te sentías comprendido por los adultos o incomprendido? Creo que un poco más incomprendido, pero es que no sé, como que siento que se les olvida que todo lo que vivieron ellos en su juventud y como que simplemente quieren que hagas esto o aquello. Entonces, pues sí hay algunos choques, entonces es como un 70-30 en incomprendido y comprendido, la verdad. ¿Cómo manejabas la presión social y las expectativas de los demás durante la adolescencia? Bueno, a veces esto ya es un poco más personal, pero creo que como que nunca me ha afectado eso de las expectativas, porque nunca, no es que no tenga expectativas, pero nunca me ha gustado como tenerlas en cuenta. Entonces creo que es como
entender que, bueno, lo que me ayudó, como lo manejaba, es que entender que, pues, o sea, las expectativas existen y ahí están, pero pues no tengo por qué cumplirlas. O sea, al final es como, quiero hacer lo que yo mejor decida o así, entonces no quiero que esos parámetros de otras personas o incluso las mías o por presión social, como dijiste, de otras personas, no sé, nunca como que no, o sea, sé que existen, las tomo en cuenta, pero no me afectan, no quiero que me afecten. ¿Hubo algún evento o experiencia que cambió tu forma de pensar? No tal como evento, pero creo que leer es, bueno, en general como informarte, pero obviamente la lectura es una parte, no sé, como muy importante, pero pues obviamente es leer libros, revistas, ensayos también, pero también obviamente entra como toda esa parte de ya lo más moderno de escuchar podcasts, escuchar en general como escuchar muchas opiniones diferentes a la tuya o incluso que no sabías que existían. Creo que sí es como eventos, como cosas que te van marcando y te van cambiando la perspectiva y las ideas. Ok, voy a empezar a preguntar algo más respecto a la adultez. ¿Hay hábitos de ejercicio o actividad física que hayas incorporado a tu vida? ¿Y cómo los ves impactando tu salud a largo plazo? Pues a partir de la pandemia también digo que es como fue ese punto de quiebre entre pasar de la adolescencia a la adultez, por así decirlo. Durante ese periodo pues estaba encerrado, entonces empecé a hacer como ejercicio en casa y ya como ya en el tramo final, que ya era como salir pero con precaución, empecé a salir a correr y en los últimos años pues sí ha sido como un hábito que seguí en lapsos algunos más intermitentes, pero en general creo que sí he seguido ese hábito de correr y la verdad sí te ayuda mucho. Creo que es muy notorio el cambio porque hacer actividad física, bueno, yo siento que uno me reduce como esa ansiedad que tengo, ese nivel de estrés que genera la escuela, entonces creo que sí te ayuda tanto como para la condición física, ese control como de cortisol o no sé, de cualquier cosa para lo que te genera estrés, y en general como no sé, te hace sentir mejor hacer actividad física, que en este caso es correr. ¿En qué medida sientes que el estrés o la vida diaria afectan tu salud física? Sí es bastante. O sea, sí, creo que, bueno, no sé, como que últimamente todo el estrés de ya estar en el tramo final de la carrera, en mi caso, que es ya justamente ya el final de esta etapa, sí es como va aumentando y no sé, siento que pues sí puede llegarte a afectar como quizá lo que más lo noto es en quizá las horas de sueño y después sí se ocupa mucho el descanso para poder funcionar bien. Creo que sí afecta bastante. ¿Has notado algún cambio de tu capacidad de concentración o memoria a medida que te has hecho adulto? No mucho. De concentración, quizá por periodos. O sea, sí es como momentos en los que siento que como que la concentración no es como lo que tengo al 100, entonces creo que en este cambio no ha habido tanta esa problemática. ¿Qué tan importante consideras el aprendizaje en tu vida? ¿Cómo integras nuevas habilidades y conocimientos en tu vida diaria? Creo que muy importante. Creo que, bueno, por la carrera que estoy estudiando, que es arquitectura, justamente uno de los puntos que nos dicen nuestros maestros es que el arquitecto debe no solo ser arquitecto, o sea,
debe tener muchos intereses, tanto artísticos como técnicos y toda esa cosa. Entonces, creo que el aprender de muchas cosas es como, en general, porque es una carrera como de diseño, aprender muchas cosas te ayudan a tener como esa visión de túnel. Y la verdad sí, como la cuestión del aprendizaje es muy importante, pues, para lo que me voy a dedicar. Y en general pues intento ver nuevas cosas. ¿Cómo enfrentas los desafíos o decisiones importantes actualmente? Pues creo que un poco evitándolas lo más que pueda, la verdad, porque sí es medio, te da como no sé, ese pequeño sentimiento de ansiedad de tener que hacer algo importante. Pero la verdad sí, como que esas decisiones las voy postergando un poquito, y ya cuando veo un margen, o sea, no súper corto, pero sí un margen ya más reducido para tomar la decisión, pues básicamente agarro e intento hacerlo lo más rápido posible para como ir quitándome esos pendientes. ¿Crees que tu forma de pensar ha cambiado con los años? Sí. O sea, te digo, sí o sea, son esos pequeños cambios que se van haciendo, pero pues si ya lo ves como en retrospectiva, sí hacen un cambio bastante considerable. Entonces, creo que sí he cambiado bastante, o sea, como ya en muchos años, viéndolo para atrás, sí he cambiado bastante la forma de pensar en algunos temas y aspectos. ¿Cómo definirías tu identidad en este momento de tu vida? Eso es difícil. Mi identidad, quizá como alguien tranquilo, no sé. Sí, como alguien tranquilo, quizá. ¿Cómo manejas tus relaciones interpersonales y qué tanto has cambiado en tu forma de interactuar con los demás desde que eras más joven hasta ahora? Creo que con bastante humor. Creo que, bueno, en las relaciones con las demás personas tienes que ser como agradable. Pero, bueno, no siempre, ¿verdad? Pero como que intento que las relaciones con otras personas sean, pues sí, agradables para ambas partes, ¿no? O sea, tanto que se disfrute estar con una persona como con otras. Creo que intento manejar eso con las personas. Y creo que sí ha cambiado. Como que en la adolescencia tuve, no era retraído completamente, pero sí tenía como un poco de como que no querer esa interacción, y poco a poco he intentado que esas interacciones se den un poco más. Entonces, pues es interesante porque la verdad sí conoces gente, la verdad, muy agradable, y creo que cuando logras como hacer esas conexiones, se vuelve o sea, cuando haces esas conexiones con personas, y se vuelven muy interesantes las relaciones. Entonces creo que sí ha cambiado mi perspectiva de intentar abrirme un poco más. Y ya para terminar, ¿algún comentario que quieras agregar? ¿Algún consejo? Aprendan Excel. Sí se ocupa mucho, al parecer. Y inglés. Y ya. Bueno, no necesitas eso para hacer algo. Preséntate, por favor. Hola, buenas tardes. Me llamo Beatriz Elisa Reyes Sánchez. Tengo 29 años y actualmente estoy por terminar mi segunda carrera. Bueno, voy a dar inicio a la entrevista. Ok. ¿Cómo era tu relación con tu familia durante la adolescencia? Según mis recuerdos, fue bastante buena en términos de comunicación. Alguna vez sí llegué a tener ciertas discusiones, por ejemplo, con mi mamá o con mi papá, pero todo muy tranquilo. La verdad, la recuerdo, mi adolescencia la recuerdo con cariño. ¿Qué consejo le darías a tu yo de hace 5 años? Que viva el presente es el primer comentario que yo podría decirle.
y el segundo, que no deje para después lo que puede ser ahora, es decir, que no aplique la típica frase de que mi yo del futuro se preocupe, porque la verdad yo sí sentía que pues estaba joven y que la vida no se me iba a ir, pero la verdad es que sí. Entonces le diría que viva el presente y haga las cosas cuando le corresponde. ¿Cómo ha cambiado tu perspectiva sobre la vida en los últimos años? Pues creo que el mantenerme informado y ver las noticias y hacer ese tipo de cosas me generó un poquito de ansiedad, sobre todo por el momento en el que estamos viviendo tanto como sociedad como país. Entonces estoy tratando de acoplarme. Ahora sí tengo una visión muchísimo más amplia que a cuando estaba adolescente, porque de adolescente casi no te preocupas por muchas cosas, ¿no? Porque tienes resuelto un montón de cosas, sobre todo por parte del núcleo familiar, y conforme vas saliendo al mundo exterior te das cuenta que no todo es color de rosa y que la situación pues sí está un poquito complicada, pero también lo ves con otros ojos, o sea, con unos ojos más de abrirte al mundo. ¿Qué es lo que te motiva más a seguir adelante cada día? Creo que actualmente es disfrutar los pequeños detalles. Yo antes no vivía en un mundo muy acelerado y que hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, y actualmente encuentro pues sí placer y ganas de vivir, en disfrutar estos pequeños detalles y pequeños placeres. Por ejemplo, el tomar un buen desayuno en la mañana, el hacer ejercicio, por ejemplo, también me ayuda por dos vertientes, ¿no? O sea, como que quito un poco la ansiedad que a veces me produce el día a día, y también me ayuda a cuidar mi cuerpo y demás. Entonces siento que es en eso, en disfrutar los pequeños detalles que hay. ¿Qué cambiarías de tu adolescencia si pudieras? Creo que algunas decisiones que tomé, porque sí es este efecto mariposa que creas, el hecho de haber elegido el lugar, por ejemplo, donde estudié la prepa, no lo veo del todo malo, pero sí hubiera cambiado ciertas cosas. A lo mejor algunas amistades que tuve en su momento que yo sentía la corazonada que no era algo bueno, pero lo seguí perpetuando. Entonces creo que un consejo sería no evitar unas ciertas decisiones que tomé en el momento. ¿Cuál es tu recuerdo favorito de la adolescencia? Creo que tiene que ver con una maestra que tuve durante la secundaria. Esta maestra era una señora, ahorita no sé qué habrá pasado con ella, espero que esté bien. Ella es historiadora o era historiadora, no sé, y me gustaba mucho la manera en cómo ella veía el mundo, y me gustó estas ganas que tenía por la docencia. Entonces recuerdo mucho que los viernes nos ponía películas o íbamos a museos o a parques y demás. Entonces estas excursiones creo que me forjaron incluso en mi carácter y en mi manera de ser actualmente. ¿Te sentías comprendida por los adultos o incomprendida? Creo que ya, pues sí, la gente que me conoce sabe un poco que soy un alma vieja, y como me crié con personas mayores, sobre todo con mis abuelitos, era más sencillo para mí relacionarme con adultos porque entendía su lenguaje, ¿no? Y estas reglas de moralidad y cívicamente cómo comportarte con un adulto y qué es lo que les parece bueno y qué es lo que les parece malo. Pues creo que siempre me relacioné bien con gente mayor. Me gustaba un poco con gente de mi edad, porque a veces no entendía cosas que hacían, pero creo que era porque no convivía tanto con ellos más que en la escuela. ¿Cómo manejabas la presión social y las expectativas de los demás? Creo que en un momento lo manejé con problemas alimenticios, ya ahorita como recordando y así, llegué a tener ciertos problemas con la comida, y creo que eso era una de las maneras en como yo lidiaba, ¿no? Como yo lo veía. Entonces creo que otra de las maneras era
un día entendí que no podía estar como viviendo del qué dirán y de qué pensaban de mí. Entonces simplemente dejé de enfocarme en eso y me enfoqué en cosas buenas para mí. ¿Hubo algún evento o experiencia que cambió tu forma de pensar? Sí. Primero que nada me mudé del estado donde vivía y donde nací toda mi vida. Donde nací y donde viví toda mi vida. Yo soy del Estado de México y me mudé a otro estado, y primero que nada pues fue un choque cultural, empezando por la comida, el clima, las personas, y que llegué que había completamente que era la nueva y que era entender todos estos procesos y la cultura que habitaba en el lugar. Y creo que la otra es un accidente automovilístico que también tuve ya casi al final de mi adolescencia, y creo que sí fue los eventos que más marcaron hasta ahora. Bueno, ahora voy a pasar a algo más relacionado a la adultez. Uh-huh. ¿Hay hábitos de ejercicio o actividad física que hayas incorporado a tu vida y cómo los ves impactando tu salud a largo plazo? Sí, antes de la pandemia empecé a desarrollar también como un poquito de adicción al ejercicio. Casi siempre es correr. Me libera mucho porque tu cuerpo está como haciendo cosas y tu mente piensa cosas igual, entonces separas como cuerpo y mente, por así decirlo. Entonces decidí incorporarlo y me ayuda muchísimo con la ansiedad que me produce, por ejemplo, el trabajo o la vida cotidiana. Y también trato de estar siempre moviéndome. La ciudad donde vivo actualmente es muy caminable y muy de subir, bajar y demás. Entonces creo que esa incorporación me ayudó muchísimo a regular mis ciclos de sueño. Por ejemplo, tuve muchos problemas con los ciclos de sueño, sobre todo en la pandemia. Creo que es algo que desarrollamos todos, el hecho de que no sabíamos cuándo era tarde, noche o mañana. Entonces también quise como incorporar eso del ejercicio para que mi cuerpo se cansara y durmiera lo que tenía que dormir. ¿En qué medida sientes que el estrés o la vida diaria afectan tu salud física? Pues creo que es muchísimo, o sea, no dimensionamos que la salud mental, pues obviamente rige todo, ¿no? Voy a hablar de una experiencia personal. Yo después de que salí de la carrera, yo estudié historia, y cuando salí luego encontré un trabajo. Me gustaba mucho, pasaba mucho tiempo ahí, eran horarios casi de 10 horas, 12 horas. Lo disfrutaba muchísimo, la verdad me gustaba mucho el trabajo porque trabajaba con niños y hacía actividades y demás. Pero yo sentía que vivir solamente para trabajar en vez de trabajar para vivir me creó muchos conflictos, tanto físicos como mentales. O sea, creo que físicos, el más importante fue que después de que le exigí muchísimo a mi cuerpo y lo estresé mucho, llegó un punto donde explotó y me tuvieron que operar del apéndice y fue todo un show. Y la otra es que empecé a somatizar mis emociones intestinalmente, justo un poquito antes de la operación y después de la operación. De hecho todavía tengo secuelas. Entonces, por ejemplo, si me llego a enojar o tengo un disgusto o me estreso muchísimo, el primero que lo resiente es mi estómago. Y pues me di cuenta que eso, o sea, ya investigando me di cuenta que o sabía que el fenómeno se llama somatización de enfermedades. Es decir, que tus sentimientos los pasas a algo físico. Entonces es eso en lo que me di cuenta que afecta muchísimo. ¿Has notado algún cambio en tu capacidad de concentración o memoria a medida que te has hecho adulto? Sí, claro. O sea, cuando yo era más joven, adolescente de 15 años, me acuerdo que devoraba libros en muy poco tiempo, ¿no? Se me aventaba una semana, por ejemplo, un libro de 600 páginas sin problema, con retención, me acordaba de muchas cosas, muchas partes, podía estar leyendo más a la vez, pero actualmente me cuesta muchísimo trabajo, sobre todo concentrarme y poner atención a las cosas. De hecho, fue una de las cosas por las que llegué a terapia, porque no lograba. Por ejemplo, en mi pandemia estaba en clases en línea porque decidí estudiar otra carrera,
daba clases en línea y me aburría mucho, no tanto como que me aburría, sino que me di cuenta que no podía estar sentada muchas horas sin estar haciendo algo. Entonces empecé a hacer postres, a coser, a utilizar la máquina para poder hacer ropa, así. Entonces ya cuando fui a terapia me dijeron, bueno, creo que has tenido estos patrones durante mucho tiempo, y me hicieron un diagnóstico, ¿no? Que es TDAH, pero muy leve. Entonces es a través de la concentración el problema que yo tengo. ¿Qué tan importante consideras el aprendizaje en tu vida? ¿Cómo integras nuevas habilidades y conocimientos en tu vida diaria? Creo que conforme cumplí los 25 años, cuando los cumplí dije, llevo un cuarto de siglo en este mundo, me di cuenta que era muy importante aprender algo nuevo todos los días. Entonces es algo que me propongo, la verdad es, a lo mejor tengo la duda sobre cierta cosa y sigo investigando sobre ello, ¿no? Entonces me gusta estar informada, me gusta, por ejemplo, ver noticias, leer artículos, si algo me interesa lo investigo, y creo que conforme a eso voy añadiendo al archivo mental que tengo de cosas que tengo, y es así como yo puedo incorporar estas nuevas habilidades y estos nuevos conocimientos. ¿Cómo enfrentas tus desafíos o decisiones importantes actualmente? Pues actualmente ya lo hago más desde una decisión pensada y una decisión fría, o sea, tener la cabeza fría para poder tomar una decisión. Lo que hago mucho son checklists, o así como ponerme un pros y contra de cosas que me están pasando, ¿no? También creo que ya confío más en mi intuición, en este sexto sentido que dice que tenemos cuando algo no nos vibra, por ejemplo. Entonces, creo que por ahí van esa parte de enfrentar los desafíos o las decisiones sumamente importantes que tengo que tomar, o sea, ser ordenada, tratar de tener puntos de pros y contras, y también creo que va de la mano con saber y darme cuenta que toda decisión que tome tiene una consecuencia futura. Ser consciente más que nada. ¿Crees que tu forma de pensar ha cambiado con los años? Sí, claro. Como ser humano nos damos cuenta que somos personas que evolucionan. Y si no evolucionamos, pues entonces hay que cuestionarnos, ¿no? Entonces, yo no creo, obviamente, lo que creía cuando tenía 12, cuando tenía 15, cuando tenía 17, cuando tenía 24, por ejemplo. Actualmente soy el resultado de todas estas yo del pasado, y lo he ido incorporando a la forma que tengo de pensar actualmente. Yo siento que soy un poquito más abierta, soy muchísimo más tolerante y pues sí, más tratando de siempre respetar al otro. ¿Cómo definirías tu identidad en este momento de tu vida? Es que está bien complicado eso de saber qué es la identidad y qué no. A lo mejor te podría decir mi personalidad. Y creo que todavía estoy descubriendo en realidad quién soy, a qué pertenezco, cuáles son las características que conforman lo que soy. Pero no tendría una respuesta como súper concreta. ¿Cómo manejas tus relaciones interpersonales y qué tanto has cambiado en tu forma de interactuar con los demás desde que eras más joven hasta ahora? Creo que entendí que las amistades son un punto sumamente importante, o sea, los amigos son esta familia que uno escoge, y también con mi familia y mi núcleo más cercano, y creo que todo va desde la comprensión y la comunicación. Entonces he tratado de comunicar lo que siento, pero primero identificarlo, ¿no? El otro día cuando fui a terapia me acuerdo que lo primero que me dijo mi terapeuta fue: vamos a hacer una identificación de sentimientos, y vamos a hacer una de cómo lo identificas y dónde lo sientes. Y para mí fue así como wow, o sea, creo que no nos enseñan durante toda nuestra vida cómo identificar qué es lo que sentimos,
y catalogarlo, porque eso nos ayuda mucho a después poder comunicarlo. O sea, por ejemplo, si yo siento enojo y me di cuenta que el enojo lo siento en la garganta porque se me hace un nudo, me espero, o sea, por ejemplo, sé cuáles son mis reacciones y puedo esperarme, pero después comunicárselo al otro, ¿no? Para que no haya este teléfono descompuesto de situaciones que después conllevan a otro. Y a tener estas conversaciones incómodas, por así decirlo, de decirle, oye, noté que estabas enojado, me gustaría saber por qué, y que la otra persona tenga la libertad de decirte las cosas sin exaltarnos. Entonces, creo que es en este momento como me estoy manejando, de respetar al otro, pero también preguntarle qué es lo que está pasando y de validar mis sentimientos y el sentimiento del otro. Y la manera en cómo trato de interactuar con las personas creo que es a través de la coherencia. Es decir, si lo que yo digo, lo que pienso y lo que hago son lo mismo, es lo que comunico. Y trato de regirme por eso, o sea, trato de, por ejemplo, si yo estoy diciendo que soy una mala persona, pues a lo mejor pues mis acciones, mis pensamientos y mis palabras lo representan, ¿no? Espero que no lo sea, ¿verdad? Pero sí trato a través de relacionarme con las personas, a través de ser coherente y ser empático, sobre todo. Creo que la empatía la tenemos muy subestimada, pero la verdad es que tenemos que entender que el otro es una persona, bueno, la otra es una persona que siente y que percibe el mundo diferente a nosotros. Entonces, si partimos desde ahí, creo que nuestras relaciones y la manera en cómo nos conciben los demás mejora muchísimo. Y ya para terminar, ¿algún comentario o consejo que quieras dar? Pues creo que primero que nada les recomiendo que no se queden con ganas de nada, porque la verdad es que uno se da cuenta que la cotidianidad es muy frágil, y sobre todo por eso que les dije que tuve pues un accidente automovilístico y luego tuve como ciertas situaciones y demás. Entonces creo que ya aprendí que debes de vivir el momento, debes de vivir el ahora, no quedarte con ganas de nada, pero siempre bajo el respeto de no lastimar a otra persona. Y la otra es si tiene la posibilidad, ¿verdad? Y dentro de sus posibilidades y privilegios, que viajen y conozcan a otra persona, a otras personas de otros lugares, no importa si sea el pueblo de enfrente o de otro país. La verdad es que viajar y conocer a más personas con otro diferente modo de ver la vida te cambia mucho, porque te das cuenta y sales de tu cotidianidad y sales de tu zona de confort. Entonces también les recomiendo que salgan de su zona de confort de vez en cuando. A lo mejor no nos gusta el lugar de ser el novato, pero créeme que conforme la marcha las cosas se hacen.